medicamentos antibacterianos. Antibacteriano. Muy bien, entonces, bueno, eso como les decía, ese es un grupo de medicamentos antibacterianos, se emplea para, obviamente, neutralizar las bacterias. Pregunta del millón, ¿qué hace el medicamento antibacteriano en un virus? ¿Tratar los síntomas? Nada. Entonces, ¿por qué ustedes toman para la gripa antibiótico? Pues para tratar los síntomas. Ah, sí, carajo. Con una amoxicilina le bajo la fiebre. No manejan como los Los síntomas. Los síntomas, o sea, la fiebre no es un síntoma. Pues, Patalíe, a ver, trate de salir de esa herejía que acaba de decir. Para los síntomas, pues me tomo un Dolex, me tomo un ibuprofen. Pero estoy hablando, si estos son para bacterias, ya nosotros vimos los antivirales. ¿Qué hace un antibiótico en los virus? Que si ustedes dieron los medicamentos antivirales no destruían el virus, evitaban que que se propagara. Entonces, ¿para qué toman ustedes antibiótico ante una gripa? Para matar el virus. Para la infección, ¿qué? Mira. Y ya estamos hablando de gripa complicada, sobre infección bacteriana, pero para una gripa normalita, ¿para qué toman ustedes amoxicilina? Oscar, cuénteme que usted lo ha visto comprando ya antibiótico para la gripa. ¿Para qué toma usted amoxicilina? La semana pasada que usted compró amoxicilina para la gripa. ¿Para qué compró para la gripa? La semana ahorita me pregunta qué horas y todo. ¿Para qué? Pues, o sea, valga de uno diciendo que voy a tomarme algo que para controlarla. ¿Y si lo controlara? Para nada bueno sirve. Lo que sirve es para algo malo. ¿Para qué? Para generar resistencia. Y por eso hoy día hay tanta resistencia bacteriana a los antibióticos. ¿Por qué? Porque tomamos antibióticos de manera indiscriminada. A veces nos gusta ir al médico y somos felices y el médico es una berraquera el médico cuando nosotros salimos como con una lista de mercado. No, un pocotón de medicamentos. A mí no me importa ese doctor si es bueno. Qué berraquera de doctor. Buenísimo. Cambio de doctor Rodríguez no es una porquería, no me mandó acetaminofén para la gripa. En cambio el otro doctor me mandó amoxicilina, penicilina, acitromicina, hasta pipicilina. ¿Sí? Buenísimo ese doctor. Ese doctor no le importó el riñón de ustedes, no le importó el hígado de ustedes. Y fuera de eso no le importó la resistencia bacteriana. Solo hay 10 Y ya tiene como 20. Sí, claro, porque es que, a ver, hermano, segundo parcial, extrañamente, esa exposición que hicieron sus compañeros Oscar Aldana, Acero y Londoño. Usted estaba hablando ahí atrás. Sí, y por eso no le paró la exposición de ellos. Pero hay pegante. Me tocó hacer ese como acumulativo y parcial para que recuerden. Bueno, entonces, existen varias familias de antibióticos. Todo depende de qué, el mecanismo de acción. Las familias de los antibióticos tienen la gran ventaja que me están diciendo el mecanismo de acción. Entonces tenemos el primer grupo que son los inhibidores de la síntesis de ácido fólico. Pues, ¿qué va a hacer ese antibiótico? Pues evitar que la bacteria sintetice el ácido fólico. Ahorita vamos a ver para qué utiliza la bacteria o para qué necesita la bacteria el ácido fólico. Entonces tenemos las sulfonamidas. Aquí en las sulfonamidas, de repente, no sé, ustedes pueden conocer este, trimethoprim sulfamethoxazol.
Trimethoprim sulfamethoxazol es como el más usadito. Pero igual tenemos el sulfisoxazol, la pirimetamina, la sulfadiazina. ¿Qué buscas? Pégate. ¿Cuál es el mecanismo Pégate. de acción? Tú quieres el segundo piso. Entonces, al inhibir el ácido fólico, la síntesis de ácido fólico, ese ácido fólico que nosotros consumimos a través de, Pero ¿cómo lo vas a pegar? a través de los alimentos, se inhibe que la bacteria sintetice el PABA. ¿Qué es el PABA? Ácido para aminobenzoico. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Y para qué utiliza el PABA la bacteria? Para sintetizar los ácidos nucleicos, ¿sí? Las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, timina. Y esas bases nitrogenadas se necesitan para poder ensamblar la doble cadena helicoidal. Yo puedo dejar que se entonces yo puedo dejar que se replique la doble cadena helicoidal. Entonces imaginemos que este es el DNA de la bacteria. Recuerden que aquí están las bases nitrogenadas, ¿cierto? Yo puedo, entonces viene la DNA girasa. Pues peguemos ¿Y qué algo hace como la unas tiras DNA plásticas. girasa? Entonces, la DNA girasa lo que hace es desenrollar la doble cadena helicoidal. Entonces desaparecen las bases nitrogenadas. ¿Qué pasó? El RNA transportador, el RNA mensajero, que lo vimos por allá cuando vimos antivirales, es el que se encarga de llevar esta información de esta secuencia de bases nitrogenadas, la lleva al ribosoma para pedir a estas proteínas, ¿cierto? Yo puedo, en la DNA girasa permite que se desenrolle, por así decirlo, se desenrolle el DNA y se replique el DNA. Entonces aquí están las dos, voy a ponerla con línea punteada, las dos cadenas de DNA, o sea, las cromatinas de lo que va a ser a futuro la bacteria hija, ¿sí? Pero si el PABA no me permite que se formen estas bases nitrogenadas, ¿se podrán ensamblar acá? No, porque no hay bases nitrogenadas, no hay proteínas, no hay esos ácidos nucleicos. Entonces, ¿se podrá formar una nueva bacteria? No. Ese es el mecanismo de acción de este medicamento. ¿Sí? Nosotros en los antibióticos tenemos dos grandes grupos de antibióticos, los bactericidas y los bacteriostáticos. Los bactericidas no matan la bacteria, sino que impiden que la bacteria ¿qué? Se replique, se reproduzca. Y los bacteriostáticos matan la bacteria. Este es un bactericida, o sea, no la mata, pero evita que la bacteria se reproduzca, ¿correcto? Por ejemplo, digamos, por la afinidad del grupo de fármacos, entonces nosotros tenemos, ¿sí? Muchos medicamentos se han especializado, los hemos especializado. Entonces tenemos, por ejemplo, este grupo, las sulfas, los usamos más que todo para infecciones del tracto genitourinario y del tracto digestivo. Es una gastroenteritis, la podemos manejar con estos medicamentos. Una infección de vías urinarias la podemos manejar con estos medicamentos. Muy bien. Tenemos ahora el segundo grupo, que es inhibidores de la síntesis de la DNA girasa. ¿Para qué se utiliza la DNA girasa o qué función tiene la DNA girasa? La DNA girasa es la que estimula la replicación de la bacteria, la DNA girasa. Tenemos las fluoroquinolonas. Aquí tenemos dentro de las fluoroquinolonas, tenemos unos que ustedes conocen mucho. Entonces, el nombre que me decía, inhibidores de la síntesis de la DNA girasa. Entonces, al inhibir la DNA girasa, impiden el enrollamiento de las dos bandas de ADN. Llegó el RNA transportador y sí, trajo las proteínas y las ensambló acá, las proteínas, en la hija.
¿cierto? Pero lo que hace el medicamento es evitar que esto se vuelva esto, que se vuelva la doble cadena helicoidal, ¿sí? Que se vuelva la doble cadena helicoidal. Me quedan 2 filamentos de cromatina con una serie de bases nitrogenadas. Ahí se podrá formar suelta los filamentos de cromatina sueltos como están allá. ¿Se podrá formar una nueva bacteria? No, para nada. Tiene que necesariamente, una vez que se replicó esto, aquí está la replicada, vino el RNA transportador y trajo las bases nitrogenadas, las ensambló, necesita obligatoriamente que se vuelvan a enrollar y me formen algo como así. Pero lo voy a hacer en línea punteada para que sepan que es la hija. Necesita que esto se enrolle y me forme el DNA hijo, y ahora sí se puede formar van a aparecerle las proteínas que me van a formar el cuerpo de esta bacteria. Pero como no se enrolló, no se va a formar ninguna bacteria. Estos medicamentos por lo general también son bactericidas. Son bactericidas. Aquí tenemos, de pronto ustedes conocen muchos de estos medicamentos, de la fluoroquinolona, sobre todo de pronto la ciprofloxacina y la norfloxacina, de pronto. ¿Lo conocen? ¿Lo han escuchado? Se usan mucho, ¿no? La ciprofloxacina, la norfloxacina, la prefloxacina. Todos los que terminan en oxacina pertenecen a esta familia. Levofloxacina también es más o menos utilizada. ¿Cuál es digamos, como la contraindicación de estos inhibidores de la síntesis de DNA? No se pueden administrar en menores, pues obviamente como las otras contraindicaciones, ¿no? Los pacientes con embarazo, las mujeres con embarazo, no. Pero digo yo como una relativa. Señorita Londoño, ¿cuál sería entonces? Dios mío, usted, yo no sé qué hacer. No le estamos poniendo cuidado. Que no hay clase que no le tenga que llamar la atención, yo no sé para qué se hacen atrás, para hablar. Entonces, ¿por qué? ¿Quién iba a preguntar por aquí algo o decir algo? Ya para pasar. Los menores de 12 años, en los niños o en los adolescentes que no han terminado el desarrollo, no se debe administrar estos medicamentos. ¿Por qué? Porque este medicamento cierra los cartílagos epifisiarios, y si cierran los cartílagos epifisiarios detiene el crecimiento del joven. Entonces estos pacientes no van a crecer, ¿verdad? Especialmente los menores de 12 años, que hasta ahora se están abriendo los cartílagos epifisiarios, hasta ahora van a empezar el desarrollo, ¿sí? De pronto en una persona, no sé, hoy día que uno ve cómo crecen de rápido los chicos, ¿sí? De 13, 14 años están más altos que uno, pero a los 12 años todavía la estatura es muy bajita. Entonces, si se le administra estos medicamentos, se cierran esos cartílagos epifisiarios, ¿cierto? Y ese paciente se va a quedar como la estatura que tenía cuando tenía 10 años o 9 años, alguna cosa. No van a crecer, entonces por eso no se deben administrar en menores de 12 años, preferiblemente en adolescentes. En adolescentes no se deben administrar. Tenemos el tercer grupo, que son los inhibidores de la síntesis de aminoglicósidos. Hay inhibidores de la síntesis de proteínas. Estos inhibidores de la síntesis de proteínas se dividen en 2 grupos. Este primer grupo, que son los aminoglucósidos, y el segundo grupo donde tenemos las tetraciclinas y el resto de medicamentos, ¿sí? ¿Cuál es el gran problema de estos 2 grupos? O sea, inhibidores de la síntesis de proteína 1 y 2. ¿Cuál es el gran problema? Ellos son nefrotóxicos, ototóxicos y hepatotóxicos, ¿sí? Entonces, digamos que a la luz de esto, son medicamentos que no se deben utilizar como primera línea, como primera opción, no se deben utilizar. Y más si de repente en ese paciente yo lo tengo que usar por un periodo relativamente largo.
¿cierto? ¿Los uso en qué casos? En el caso de repente que el paciente tenga una resistencia a alguno de los antibióticos con los que yo ya le inicié tratamiento, o de pronto hipersensibilidad, alergia, ¿sí? Yo ahorita digo cuál sería el de la alergia y ni siquiera sería primera lección eso. Entonces, inhibidores de la síntesis de proteínas. Estos medicamentos me bloquean la síntesis de proteínas que van a formar la membrana celular de la bacteria, ¿sí? O que van a mantener la integridad de la bacteria, ¿verdad? Entonces, al no haber la síntesis de proteínas que mantiene la forma, la integridad y el funcionamiento de la membrana celular, ¿sí? Pues esta bacteria se destruye, o sea que estos medicamentos son bacteriostáticos, o sea, matan la bacteria. Muy bien. ¿Cómo lo hacen? Resulta que la membrana celular de las bacterias tiene unas subunidades ribosomales que son los sitios donde se están formando las proteínas. Acuérdense que la función de un ribosoma es formar las proteínas y una vez formada la pasa al retículo endoplasmático rugoso y allá en el retículo endoplasmático rugoso la bacteria o la célula coge esas proteínas y las usa para su funcionamiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el medicamento? Bloquea esos sitios donde la bacteria produce la mayor cantidad de proteínas. ¿Cuáles son esos sitios? Del ribosoma en la subunidad ribosomal 30S y la subunidad ribosomal 50S. Allá son los sitios donde se van a producir principalmente las proteínas las proteínas que me forman las bases nitrogenadas y la membrana celular. Entonces, por eso el medicamento ataca estos dos sitios, porque no solamente está atacando el sitio donde están produciendo las proteínas que van a formar el cuerpo de la bacteria, sino también las proteínas donde se forman las bases nitrogenadas que son las necesita la bacteria para poder reproducirse. Entonces, fíjense que son medicamentos muy buenos, son muy potentes, pero desafortunadamente tienen muchísimos efectos secundarios. Entonces, los inhibidores de la síntesis de proteínas, los denominados aminoglucósidos, estos medicamentos se unen o me bloquean la subunidad ribosomal 30S. ¿Sí? Dentro de estos aminoglucósidos tenemos, por ejemplo, la streptomicina, que se usa para tuberculosis, la gentamicina, la mitacina, la netilmicina, la canamicina, tobramicina, espectinomicina y neomicina. Son muy buenos, pero bueno, por ejemplo, la gentamicina es muy nefrotóxica. Y ustedes tienen que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando vayan a administrar un medio de contraste, ustedes le van a pedir al paciente unos exámenes de creatinina. Y si ese paciente tiene la creatinina muy elevado o el PUM lo tiene muy elevado, lo primero que le tienen que preguntar al paciente, ¿qué medicamento está tomando? Porque ese medicamento, más si el paciente está de pronto porque tiene una infección urinaria, lo que sea, le estaban administrando algún inhibidor de la síntesis de proteínas, pues que ellos son nefrotóxicos y me pueden llevar al paciente a una insuficiencia renal, a una falla renal. Entonces, en esos casos a ustedes le van a enseñar cómo debe calcular. Primero, si le hacen, si le hacen el examen al paciente con menos dosis del medio de contraste, calculado con base en la creatinina o en el PUM, pero principalmente en la creatinina, o dos si no le hacen. Lo más seguro es que el radiólogo le va a decir, no le haga ese examen. ¿Sí? No le hagan el examen porque hay que descartarle que el paciente no tenga una falla renal. Y lo primero que le van a preguntar a ustedes, ¿el paciente está tomando algún medicamento? ¿O el paciente tiene falla renal? ¿Sí? Eso le van a preguntar a ustedes. Entonces, dependiendo de eso, el radiólogo les va a decir, bueno, aplacémosle el examen dentro de un mes y que el paciente se haga, dígale al paciente que vaya al médico para que le mande el examen de depuración de creatinina en la orina de 24 horas,
todo en 24 horas, en orina de 24 horas, le determina el volumen de orina en 24 horas, las proteínas, albúmina, globulina, que le hagan una microalbuminuria, bueno, en fin, que le hagan un pocotón de exámenes para saber si ese riñón está mal funcionando, o ya sea porque está tomando algún medicamento, o ya sea porque el paciente ya tiene una falla renal instaurada. En esos casos, pues ya ahí se determina la conducta. Entonces lo que les decía, son ototóxicos, nefrotóxicos y hepatotóxicos. Son altamente tóxicos. Ahora, no quiero decir que aquí el paciente, por ejemplo, le mandaron gentamicina, aplicarse unas inyeccioncitas por 8 días, no quiero decir que en 8 días se vaya a afectar el oído o el riñón, no. Pero si es, por ejemplo, al paciente le mandaron la gentamicina o la streptomicina por una tuberculosis que el tratamiento dura 6 meses, ahí ya hay que pensarlo 2 veces. Bueno, tenemos el segundo grupo de inhibidores de la síntesis de proteínas, donde tenemos la tetraciclina, las nicosamidas, el cloramfenicol, los macrólidos. Ellos igual tienen los mismos efectos secundarios. Son hepatotóxicos, nefrotóxicos, ototóxicos, ¿verdad? Simplemente que ellos ya actúan sobre otra unidad, su unidad ribosomal, principalmente la 50S. Las tetraciclinas fueron también, digamos que, de los primeros antibióticos que salieron después de la penicilina. Aparecieron las tetraciclinas, ellos también se unen a la subunidad ribosomal 30S, igual que los aminoglucósidos, de tal manera que el mecanismo de acción es igual. Me bloquea el RNA mensajero, entonces no va a haber formación de las proteínas que me forman la pared celular y las proteínas que me forman los aminoglucósidos, ¿cierto? El cloramfenicol ya se une a la subunidad ribosomal 50S y ahí específicamente no me deja que se formen las bases nitrogenadas, pero sí se forman las proteínas que mantienen la integridad de la membrana celular, pero igual es potente, ¿no? Porque me bloquea las proteínas de las bases nitrogenadas. ¿Cuál es el problema con el cloramfenicol? Es muy bueno, pero tiene un efecto secundario, además de que es hepatotóxico, nefrotóxico y ototóxico, me produce aplasia medular, o sea, me destruye la médula ósea, o sea que el paciente va a entrar en una anemia porque pues la médula ósea se está reemplazando por tejido fibrótico, entonces no va a haber formación de glóbulos rojos y me puede llevar al paciente a leucemia. Entonces, vuelvo y le repito, no hay que utilizarlos de primera línea, por así decirlo. Tenemos los macrólidos, ellos también se unen a la subunidad ribosomal 50S, también igual que todo este grupo es bactericida y bacteriostático, me destruye la bacteria porque me bloquea la formación de las proteínas que me forman en la membrana celular y no dejan que se reproduzcan. Aquí tenemos la claritromicina, eritromicina, acitromicina y la teritromicina. La eritromicina se usa en los casos es uno de los antibióticos que podemos usar en el caso de que el paciente sea alérgico a la penicilina, la eritromicina, ¿cierto? O este grupo, mejor dicho, lo podemos usar. Claritromicina, acitromicina, teritromicina, bueno, y eritromicina la usamos mucho para infecciones del tracto respiratorio superior, ¿sí? Sinusitis, las otitis, y para el tracto respiratorio bajo, bronquitis, ¿sí? La bronquitis sobreinfectada, podemos utilizar este grupo de fármacos. La acitromicina es muy buena y la claritromicina. Bueno, eritromicina, tenemos los diferentes metabolitos de la eritromicina. La claritromicina, si ustedes se dan cuenta, todas estas bacterias dan más para el respiratorio, ¿no? El Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, el Helicobacterium catarrhalis, los cocos gram positivos. Entonces,
es más para infecciones respiratorias del tracto superior y el tracto inferior. Lincosamidas. Bueno, con las lincosamidas tenemos la clindamicina que se usa mucho y tenemos la lincosina, lincomicina. Desafortunadamente con la lincomicina hoy día, desde hace muchos años, hay resistencia bacteriana. Prácticamente no las usamos. ¿Por qué? Por el subtratamiento, la automedicación y por el, digamos, el uso indiscriminado de estos antibióticos. Por ejemplo, la lincosamida se usaba mucho en los casos de condiloma acuminado, del condiloma acuminado, que era una enfermedad de transmisión sexual, y desafortunadamente no se hacía el tratamiento completo, ¿sí? Sino que hacían subtratamientos. Ya el paciente dejaba de ver los síntomas, dejaba de tener la uretritis, ese dolor o ese ardor al orinar, y el paciente suspendía. Resulta que el tratamiento lo tenía que hacer por 15 días y el paciente se lo hacía por 8 días. Entonces ya hoy día no se usa ese medicamento. Si ustedes ven de repente en esos dichosos matrimonios que les colocan cuando van con gripa, ¿cierto? Vuelvo a retomar el tema. Ante un virus, ¿qué hace un antibiótico? Nada. El virus hace gárgaras con el antibiótico. Para el virus el antibiótico es el desodorante, es el Axe. No hace nada. Y lo único que está haciendo es dándole a ustedes las herramientas al virus para que haga resistencia, y para las bacterias que nosotros tenemos como flora bacteriana normal hagan resistencia. Por eso hoy día tenemos tanta resistencia a tantos antibióticos, y empezó con la lincomicina. Si ustedes miran el famoso matrimonio es diclofenaco con lincosamida. La pregunta, ¿qué hace la lincosamida con un virus? Nada, no hace nada. ¿Sí? Si ustedes tienen gripa y se toman ibuprofeno o acetaminofén, la gripa les va a durar 8 días. Si ustedes se aplican un matrimonio, pues el diclofenaco es más fuerte, pero la gripa les va a durar 8 días igual. Que los síntomas sean más suaves es otro cuento. Entonces más bien aplíquese el diclofenaco solito, no se apliquen el famoso matrimonio, porque realmente ahí en ese matrimonio quien está haciendo efecto es el diclofenaco, ¿sí? Que está quitándole el malestar general, ese dolor como en los huesos, de pronto la fiebre, es el diclofenaco, no es la lincosamida, ¿sí? Ya esto solamente en los famosos matrimonios. Ya manejaron una enfermedad de transmisión sexual con esto. El paciente me exponga que el paciente empeore el cuadro. Bueno, ellos se van a unir a la subunidad ribosomal 50S. La glicilciclina, tenemos otro, este más reciente, este grupo de inhibidores de la síntesis de proteína 2. Esto tiene como unos 25 años apenas, la glicilciclina, está joven, está nuevecita, ¿verdad? Aquí tenemos la tegiciclina. La gran ventaja de esta es que no es para manejo ambulatorio, o sea, no las venden en droguería, no es de venta a fórmula libre, sino que es a nivel intrahospitalario. A nivel intrahospitalario. Entonces, por ese lado, digamos que se controla o se evita el uso indiscriminado del antibiótico. Ellos se unen a su unidad ribosomal 30S, me bloquea el RNA transportador de tal manera que no se pueden sintetizar las bases nitrogenadas. Sí. Tenemos la Oxaxo, esos son más jóvenes, tienen en el mercado como unos 20 años, 18 años más o menos, son muy buenas, también tienen la gran ventaja de que no son de venta libre.
son de uso intrahospitalario. Ellos se unen, son muy fuertes, son muy potentes. El mecanismo de acción de ellos es unirse a la subunidad ribosomal, tanto 30S como 50S. Los anteriores que hemos visto solamente se unían a me bloqueaban solamente una subunidad ribosomal, o la 30S o la 50S. Aquí me bloquean las dos, de tal manera que el efecto es mucho más potente. De repente cuando tengo infecciones como muy grandes, infecciones que casi ya el paciente está a punto de una sepsis, entonces manejar este grupo de fármacos es muy bueno. Vuelvo a repetir, la gran desventaja es que si estamos frente a una infección crónica, el tratamiento me toca dárselo por ¿cuánto tiempo? Por largo tiempo. Y de pronto en ese largo tiempo sí me pueden salir esos efectos secundarios que les decía anteriormente, ototóxicos, hepatotóxicos, nefrotóxicos, ¿sí? Hombre, que el paciente se quede un poquito sordito pues sería el peor de los males, pero el problema es que renal y hepático. Entonces me puede llevar a largo plazo, me puede llevar al paciente a una falla renal o a una insuficiencia hepática, ¿no? Y son graves las insuficiencias hepáticas. Pues una pregunta, en dado caso, por ejemplo, en la falla renal nefroproteína. No. La nefroprotección como cuando hacen con los medios de contraste. Por ejemplo, le pasan, por ejemplo, yo tengo radiografía, que la mejor nefroprotección es líquido. La solución salina. A grandes cantidades. Pero es que el medio de contraste tiene, en esos pacientes se les hace nefroprotección por el medio de contraste, pero no es una nefroprotección permanente, o sea, a largo plazo, sino que es mientras el medio de contraste, ¿sí? Se le pasan líquidos endovenosos, solución salina, que es el mejor nefroprotector para el medio de contraste, pero esto no. ¿Por qué? Porque este es de depósito, el medio de contraste no se deposita. El medio de contraste llega, se empieza, digamos, lo absorbe el órgano, dibuja el órgano y empieza el mismo órgano ahí lo que eliminando. Y si a eso le asociamos, digamos, como que al paciente se le hidrató bastante, pues la diuresis va ayudando a que ¿qué? A que salga más rápidamente ese medio de contraste. Pero estos medicamentos son de depósito, ¿sí? Entonces los medicamentos, la idea es que alcancen niveles séricos plasmáticos altos. Entonces los medicamentos tienen una tasa de metabolismo muy lenta y ahí no serviría la nefroprotección, esa nefroprotección. Y con la tampoco. Nada, porque ellos son nefroprotectores pero exclusivos para medios de contraste, no para medicamentos. Y estos medicamentos pues tienen una afinidad muy grande hacia la parte de riñón y quedarse ahí. Son moléculas duras para eliminar, para que las filtre el riñón. Entonces, si ya el paciente tiene previamente una condición, no digo que tenga una falla renal, pero si ya el riñón está funcionando como mal, entonces más se va a quedar, más tiempo se va a quedar, más difícil le va a quedar ese riñón para filtrarse, ¿sí? Lo mejor ahí es buscar otros medicamentos. Hombre, sí, ahorita vamos a ver que para anaerobios, para clostridium, para neumococo hay otra gran cantidad de medicamentos que no van a ser tan nefrotóxicos. Como les decía, estos son muy buenos, pero en el caso que ya nos toque de utilizarlo, a ver, que yo ya le he probado 1 o 2 medicamentos y nada, hay resistencia, entonces ahí sí nos toca riesgo-beneficio, nos toca usar esto, ¿verdad? Pero ya hubo previamente un ensayo, por así decirlo, ya hicimos previamente un uso de otro antibiótico que desafortunadamente el paciente nos resultó resistente a ese medicamento, ¿verdad? Entonces inmediatamente lo cambiamos por uno de estos. ¿Por qué? Porque si ese paciente es resistente a ese medicamento, muy seguramente, no sé, si tenemos la oportunidad por ahí de hacer un cultivo con antibiograma, va a ver raquera, pero ¿cuánto tiempo se demora de salir el antibiograma? Por lo menos 3 días. Son 3 días que le estamos dando chance a la bacteria que se reproduzca, ¿verdad? Muy bien.
Los ketólidos también son recientes, ellos tienen en el mercado como unos 15 años, más o menos, o menos, ¿sí? Más o menos, como 15 años. Ellos bloquean la subunidad ribosomal 50S, ¿cierto? Entonces no se produce, no hay actividad del RNA transportador, del RNA mensajero, no hay actividad. Las estreptograminas son las más jovencitas, tenemos que son como que 10, 12 años apenas, que salieron al mercado las estreptograminas. Aquí tenemos la quinupristina y la dalfopristina. Estos últimos que les he dicho, que son como de última generación, igual, tienen la gran ventaja que no, o sea, no son de venta libre, son por vía parenteral, ¿sí? Y son por vía endovenosa, ni siquiera intramuscular, son por vía endovenosa, entonces no son de venta libre. Esa es una gran ventaja. ¿Cuál es la gran desventaja? Costos. Sobre todo de estas estreptograminas, son muy costosas. Cada ampolla, una sola ampolla, puede costar alrededor de 50, 60 mil pesos. Y estamos hablando que tiene una infección, o sea que nos toca administrarle por lo menos 8 días o más del antibiótico. Entonces, son 8 por 50.000 por 8 son 400.000 pesos, ¿cierto? Ya empiezan ustedes cuántas polas no me puedo tomar, digamos con la moxacilina, ¿verdad? Bueno. Y finalmente tenemos el último grupo, que es el grupo de las penicilinas y las cefalosporinas. Ellos son inhibidores de la pared bacteriana. Ellos lo que hacen es atacar directamente los microtúbulos que están en la membrana celular de la bacteria. Recuerden que los microtúbulos, dos cosas. Los microtúbulos son como los huesos de nuestro cuerpo, son los que le dan la forma, son los que le dan la integridad a la pared celular, a la membrana celular, a la pared celular, ¿cierto? Uno. Y dos, son cuando la bacteria se está replicando, ¿sí? Que pues, por mitosis, acuérdense que viene la fase de reposo, prometafase, profase, anafase, metafase, profase, metafase, anafase. En la fase de anafase, en la célula, entonces se forman los microtúbulos. Aquí están los nucleolos. ¿Y qué son los microtúbulos? Es como un camino en donde se van a colocar los cromosomas, en este caso de esa bacteria, los cromosomas, ¿sí? Si no hay microtúbulos, los cromosomas no saben dónde alinearse. Acuérdense que los cromosomas se alinean en el ecuador, o sea, en la parte central del núcleo, mírenlos acá, ¿cierto? Pero no se ubican de manera desordenada en cualquier parte, sino donde está el microtúbulo. ¿Y qué hace ese microtúbulo después de que se alinearon los cromosomas en el ecuador? Entonces los microtúbulos se recogen, ¿sí? Los microtúbulos se recogen y atraen, por así decirlo, a los cromosomas a lado y lado o en cada parte, en cada nucleolo. ¿Para qué? Para que el cromosoma ya se replique y ya empiece el proceso de segmentación, ¿verdad? Entonces, si no hay estos microtúbulos, el cromosoma, recuerden que ya en la metafase los cromosomas se separaron por las cromátides, ¿cierto? Los cromosomas se separaron y luego tienen que ir a ubicarse acá, ¿sí? Entonces, si no hay el microtúbulo, el cromosoma no sabe dónde ubicarse y entonces se ubican de manera dispersa por todo el núcleo y así no se puede replicar, ¿sí? Se dispersa por todo el núcleo, están como, no sé, no tienen un horizonte, no tienen una guía que les diga, mire, ustedes tienen que ubicarse en acá. ¿Sí? Es como cuando uno le dicen, nos esperamos en el quinto piso, pero entonces uno está en el 501A, los otros en el 501B y así, ¿dónde nos hacemos? ¿Dónde nos hacemos? Tal cual sucede. Entonces, esos medicamentos, lo que hacen, estas penicilinas lo que hacen es actuar inhibiendo estos microtúbulos, ¿cierto? Y fuera de eso, los microtúbulos que están formando
el exoesqueleto, los que están formando la membrana celular. Entonces, al no haber esas proteínas en la membrana celular, al no haber esos microtúbulos, la membrana celular comienza a volverse irregular, a perder la forma, y al no tener esos microtúbulos que también le dan como resistencia a la membrana celular, terminan rompiéndose esa membrana celular, y en la medida que se rompe esa membrana celular, entonces se va destruyendo, se va rompiendo la bacteria, se va destruyendo la bacteria. Entonces, los antibióticos, este grupo de antibióticos, las penicilinas y las cefalosporinas, son bacteriostáticos, destruyen la bacteria. Ustedes saben que tenemos muchísimos grupos de penicilinas, ¿sí? Acá tenemos los diferentes grupos de penicilinas. Tenemos las penicilinas de espectro reducido, las de amplio espectro, las penicilinas antipseudomonas, los inhibidores de la beta-lactamasa, las cefalosporinas, los monobeta-lactámicos, los carbampenem y los carbazepam. Estos dos grupos son los, digamos, como los más recientes. Entonces comencemos a hablar de las penicilinas de espectro reducido. Esas penicilinas de espectro reducido quiere decir que no le apuntan a muchas bacterias, pero hago la aclaración. No quiere decir que solamente le apunten a una bacteria o dos bacterias, no, le apuntan de todas maneras a muchas bacterias. ¿Sí? Destruyen muchas bacterias, ¿verdad? ¿Qué ejemplos tenemos aquí? Esas penicilinas que hay que hacerle prueba de sensibilidad, hay que hacerle la prueba de sensibilidad. Tenemos la penicilina G sódica, estas son las penicilinas inyectadas. La penicilina G sódica cristalina, la procaínica, la clemizol, la penicilina bexatínica y la fenoximetilpenicilina. ¿Sí? Son muy buenas, son de espectro reducido, pero a pesar de que son de espectro reducido, le apuntan, por así decirlo, a muchas bacterias. Tenemos ahora las penicilinas penicilinasa resistente. Hay unas bacterias que por el uso indiscriminado de los antibióticos, ellos se pusieron un disfraz, como un escudo protector, y ese escudo protector se llama penicilinasa. Entonces, ¿qué hace este medicamento? Que le quita ese escudo protector a la bacteria, y en ese momento que le quita el escudo protector, entonces la bacteria se vuelve sensible y el antibiótico lo puede destruir. Aquí tenemos de repente la dicloxacilina, que es muy conocida, y la oxacilina. Este grupo de medicamentos, ¿sí?, se usan principalmente para infecciones cutáneas producidas por una bacteria que se llama el Staphylococcus aureus o el Staphylococcus epidermidis. Bueno, tenemos ahora las penicilinas de amplio espectro, las llamadas aminopenicilinas. Pues si las de espectro reducido le apuntaban no a muchas bacterias, esta quiere decir que ¿qué? Que le apuntan a muchas bacterias, ¿cierto? A muchas bacterias. Muchas bacterias son muy sensibles a esta. Aquí tenemos la ampicilina y la amoxicilina. Desafortunadamente también, debido al uso indiscriminado de estos antibióticos, por ejemplo la ampicilina, yo me acuerdo cuando estaba pelado que en la tienda vendían Pinotal 500. Busque por internet qué es el Pinotal 500. Ya uno lo mandaban a la tienda, vaya, compre Pinotal 500 a la tienda de Don Rafa, hasta en las tiendas del día. Entonces, ¿qué pasó? Que hoy día ya casi todas las bacterias son resistentes a la ampicilina. Resistentes a la ampicilina. ¿Ya buscó qué es el Pinotal 500? ¿Pero qué componente tiene? Ya hoy casi todas las bacterias son resistentes a la ampicilina. ¿Ah? Casi todas las bacterias son resistentes a la ampicilina. ¿Sí, ampicilina? ¿Usted no cree? Entonces usted dirá, bueno, profe, entonces ¿para qué la carajo no la enseña?
Ya van a ver el porqué. ¿Sí? Después salió para reemplazar a la ampicilina, salió la moxacilina, hace que como unos 40 años, no menos, como unos 30 años salió la amoxicilina, y a la amoxicilina le estaba pasando lo mismo que le pasó a la ampicilina. El uso indiscriminado, por eso, y no digo que solamente en Colombia, a nivel mundial, por eso la FDA tuvo que sacar esa reglamentación que no se puede vender antibióticos sin fórmula médica. Hombre, sí, ustedes dirán, no, pues el señor de la droguería de la esquina que me conoce me la vende el antibiótico sin la fórmula médica, pero bueno, eso ya es el señor de allá de la esquina, ¿cierto? Pero la normatividad dice que por parte de la FDA y de la Organización Mundial de la Salud que los antibióticos no se pueden vender sin fórmula médica, precisamente para evitar lo que se estaba viniendo a presentar. Se estaba presentando mucha resistencia bacteriana, ¿sí? Obviamente, con todo el debido respeto lo digo, los laboratorios felices, claro, porque ese es el trabajo de ellos, ¿sí? Sacar nuevos antibióticos. Pero si ustedes se dan cuenta, en la medida que sacan esos nuevos antibióticos, los efectos secundarios son ¿qué? Son mayores o peores los efectos secundarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son moléculas muy elaboradas, ¿verdad? Bueno, mire, por ejemplo, a ver, manejar, ustedes se imaginaban que en mi época de pronto manejar una meningitis con ampicilina por día blanco y toca que por día que para enterar y toca hospitalizar al paciente, se podría manejar por vía oral una neumonía con ampicilina, ¿verdad? Pero ya no podemos hacer esa gracia. El paciente termina o demandándome y fuera de eso yo termino moderando y el paciente por allá en jardines del recuerdo, ¿verdad? Muy bien. Tenemos ahora las penicilinas antiseudomonas, que son las carboxipenicilinas. En mi época, la pseudomonas era una bacteria muy rara. O sea, uno nunca pensaba en una pseudomonas. La pseudomonas ni siquiera en mi época había fotos de una pseudomonas. Eran dibujitos de la pseudomonas. ¿Sí? Yo me acuerdo tanto un día a la hora del almuerzo estábamos y eso todo el mundo corría para el laboratorio y ¿qué pasó? Que hay una pseudomonas en el laboratorio y eso fue una premiere, o sea, eso fue mejor que cualquier película. La fila de los estudiantes todos viendo por primera vez una pseudomonas en una placa, pero debido, nuevamente insisto, debido al uso indiscriminado de los antibióticos, la pseudomonas ha ido escalando puestos de popularidad, por así decirlo. Ya la pseudomonas hoy ocupa el tercer puesto de frecuencia de las infecciones urinarias en las mujeres. ¿Sí? En los niños ocupa el tercer puesto en las otitis. Entonces hubo la necesidad de sacar un antibiótico especialmente para la pseudomonas. ¿Por qué? Porque anteriormente no existía medicamento y como la pseudomonas no se presentaba frecuentemente, ¿sí? Pues no había problema, pero a medida que empezaron a aparecer muchas otitis, sobre todo en los niños, empezaron a aparecer las otitis y en adultos o en jóvenes grandes la sinusitis por pseudomonas, que esa vaina era raro, y fuera de eso lo que les decía, infecciones urinarias en la mujer por pseudomonas, se vio la necesidad de crear este grupo de medicamentos que se llaman las carboxipenicilinas. Aquí tenemos dos, las carbenicilinas y la piperecilina, muy buenos, son por vía parenteral. Miren, no solamente le pega la pseudomonas, sino también otras bacterias, digamos que esa es la gran ventaja, sobre todo por ejemplo están los últimos, ¿no? Los anaerobios y los clostridium. Los anaerobios y el clostridium son los agentes etiológicos de la gangrena. Y nosotros vemos hoy día mucha gangrena, entonces ya podemos manejar con las carboxipenicilinas. Tenemos las penicilinas inhibidores de beta-lactamasa. Al ver que las bacterias, al ver que
les apareció un grupo de medicamentos que les estaba quitando el escudo protector, ¿cierto? Que eran las aminopenicilinas. Entonces ellas generaron otra defensa, que fueron las beta-lactamasas. Las beta-lactamasas es otro escudo protector que usa la bacteria para evitar que entre el medicamento, ¿sí? Entonces estos medicamentos destruyen esa barrera de defensa, la destruyen. Ahora van a entender por qué todavía está la ampicilina. Porque este grupo de fármacos, los inhibidores de la beta-lactamasa, son combinados. Entonces tenemos, por ejemplo, el sulfatán sódico con la ampicilina, el amoxicilina con el ácido clavulónico, la piperacilina con el tazobactam, son muy buenos medicamentos. ¿Qué particularidad tiene esta unión? ¿Sí? Que cuando se administra esta unión, la bacteria se vuelve sensible a los dos medicamentos. En el caso de la ampicilina, la bacteria se vuelve sensible a la ampicilina. Entonces ya son dos medicamentos que están actuando sobre la bacteria y la destruyen mucho más rápido. Desventaja, costos, ¿sí? Ahí son unos frasquitos así que vienen en polvo y que usted tiene que activarlos con agüita hervida, los agita. Es un frasquito chiquitico que aguanta para ir 2 días y es bastante carita, pero por ejemplo para infecciones del tracto respiratorio superior e inferior son muy buenos. Manejar una bronquitis bacteriana con tazobactam, por ejemplo, con el de la piperacilina y tazobactam. Me gusta mucho, por ejemplo, el del ácido clavulónico con amoxicilina. Me gusta muchísimo porque es muy potente, es muy fuerte. En 2-3 días los síntomas, por ejemplo, para la otitis en los niños, los síntomas desaparecen. Señor. Eso le iba a decir, pero por ejemplo, es que no sé, en el primer caso mi prima que era una niña con otitis, y le dieron ese medicamento, pero con el tiempo los dientes se le endurecieron. Sí, lo que les decía ahorita, a la medida que sacan nuevos medicamentos, los efectos secundarios son más grandes. ¿Sí? Entonces, pero el riesgo-beneficio. Si esa niña de pronto estaba haciendo una resistencia o ya la habían toreado con antibióticos, por eso, por ejemplo, no es bueno y desafortunadamente no ve mucho, ¿verdad? Que la gente va a la droguería, hágame un favor, es que tengo esto, y empiezan a decirle al señor de la droguería, no le importa sus riñones, no le importa su hígado, no le importa, lo único que le importa es que usted le pague. Lo digo con todo el debido respeto, ¿sí? Y entonces mandan de manera indiscriminada esos antibióticos que son muy fuertes y de pronto hacen resistencia, entonces toca utilizar esto, pero los efectos secundarios son fuertes. Lo mismo que hace que los dientes se pongan, destruye la dentina, que es el que forma el esmalte, y por eso los dientes de estos niños al principio son como opacos, pierden esa brillantez, por así decirlo, y se empiezan a poner negros. Pero bueno, pues es que como un niño, Pues sí, si era una niña que hasta... Pero los permanentes también le pueden salir así. ¿No le salieron bien? En algunos casos yo he visto que en los niños que los permanentes le salen negros también. No, aquí no, pero aquí era por una y el médico le mandó eso, Pero seguramente porque la niña ya estaba toreada con otros antibióticos y estaba haciendo resistencia y por eso tuvieron que mandar eso. ¿Por qué? Porque esa combinación hace que la bacteria se vuelva sensible a los dos medicamentos, no importa cuál de los dos sea. Y entonces obviamente ataca rápidamente, obviamente es muy potente el mecanismo de acción, es excesivamente potente, ¿sí? Y por ende los efectos secundarios también son muy fuertes. Bueno, tenemos las cefalosporinas, que es el otro grupo de diferentes a las penicilinas, pero ellos también el mecanismo de acción es igual, inhibidor de la síntesis de la pared bacteriana. Nosotros tenemos 4 generaciones de cefalosporina. Digamos que al principio de la primera generación son muchos, todavía están vigentes todos ellos. Hay muchísimos antibióticos, pero en la medida que van avanzando de generaciones se va reduciendo el número de medicamentos que tenemos disponibles en esa generación. Entonces, por ejemplo, los de primera generación, no sé si ustedes conocen la cefalexina, esos son los más usados.
¿sí? La cefalexina, el cefaclor, la cefalotina, la cefasolina, la cefaradina, ¿sí? Son muy buenos, sobre todo para ellos puede uno manejar tracto respiratorio, tracto urinario, tracto digestivo, pre, trans, posoperatorio. De hecho, por ejemplo, en un posoperatorio uno manda como profiláctico para después de la cirugía una cefalosporina, ¿sí? Que son muy buenos. Tenemos segunda generación, que hay un poquito menos, aquí faltan más, aquí son más, ¿no? En la segunda generación tenemos, a ver, de pronto la cefositina, la cefuroxima, son muy utilizados, el cefamandol también son muy utilizados, ¿verdad? Aquí ya hay menor cantidad. Obviamente son más potentes, entonces de repente dependiendo de la cirugía, entonces qué tan manipulada fue la cirugía, entonces se le puede mandar profiláctico, esa cefalosporina de segunda o de tercera generación. Tenemos las de tercera generación, el cefotaxime, la ceftriaxona, son los dos que más se usan para posoperatorio, el cefotaxime y la ceftriaxona. Y cuarta generación solamente hay uno, de cuarta generación, el cefepime, ¿sí? También es muy bueno, pero la tercera y cuarta generación para uso endovenoso, o intramuscular. Primera y segunda generación tienen las tres vías, ¿no? Oral y parenteral, ya sea por vía intramuscular o por vía endovenosa. Los monobetalactámicos, otro grupo de antibióticos donde tenemos el astreonal, también son muy buenos, también le apuntan a muchas bacterias como raras, como difíciles de su manejo. Carbapenems, los carbapenems y los carbazepams, inicialmente cuando los crearon eran cefalosporinas de cuarta generación y de segunda generación, pero vieron que tenían ciertas cositas que no encajaban, o ya sea con las cefalosporinas de segunda generación o con las cefalosporinas de cuarta generación, y decidieron sacarlos de ahí y abrirles grupo aparte. Los carbapenems tenemos el imipenem con cefalestina, el meropenem y el ertapenem. Muy buenos, muy potentes. Uso parenteral, desventaja costos. ¿Sí? Solamente se usa a nivel intra-hospitalario, nada más, pero son muy buenos. ¿Sí? Estas cirugías, por ejemplo, esos pacientes que se les hace la parotomía exploratoria y bueno, tienen cierto riesguito de pronto de una peritonitis, o tuvieron cierto riesguito de peritonitis o principios de peritonitis, lo que sea, el manejo ambulatorio no intrahospitalario con el carbapenem o los carbazepam son muy buenos. Carbazepam es lo era de segunda generación, cefalosporina de segunda generación, los sacaron, y carbapenem era de cuarta generación y los sacaron. También son muy buenos. ¿Listos?